La historia tiene una forma de cerrar el círculo a menudo con un toque de ironía. A mediados del siglo XX fue la Unión Soviética, bajo el mandato del generalísimo Joseph Stalin, la que financió la insurgencia comunista de Mao Zedong, ayudándole a ganar la Guerra Civil China y a establecer la República Popular. Moscú era el hermano mayor y Pekín el estudiante diligente. 70 años después, los papeles se han invertido drásticamente. La Unión Soviética ha desaparecido y la Rusia de Vladimir Putin, sumida en una guerra total y devastadora en Ucrania, se encuentra ahora de rodillas ante otros. Su capacidad para mantener la lucha depende en gran medida del apoyo extranjero, que Putin debe buscar en Irán, Corea del Norte y sobre todo China. Y aunque Pekín no envía abiertamente armas ni asesores militares, suministra una amplia gama de componentes de doble uso que mantienen viva la maquinaria bélica de Rusia, desde nitrocelulosa para la producción de pólvora hasta maquinaria CNC para fábricas de armas, pasando por microelectrónica y semiconductores para sistemas de guiado de misiles. En resumen, China proporciona casi todo lo que Putin necesita para llevar a cabo su visión de someter a Ucrania y reafirmar su dominio sobre el espacio postsoviético. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿qué precio tendrá que pagar el Kremlin por el apoyo chino? ¿Ha puesto Putin, al perseguir su sueño imperial del siglo XIX, lo que ahora llama el Ruski Mir, mundo ruso, a su país en el camino hacia la pérdida de su independencia económica y geopolítica? Dicho de forma más directa, ¿se está convirtiendo Rusia en un vasallo de China? Esta tesis es innegablemente provocativa. Algunos analistas hablan ahora abiertamente de Moscú como un nuevo tributario de Pekín. Otros descartan estas afirmaciones por considerarlas sensacionalistas. Pero 3 años después de la invasión a gran escala de Ucrania, por fin disponemos de datos suficientes para examinar esta cuestión con claridad. Para comprender la profundidad de la actual dependencia de Rusia respecto de China, hay que remontarse al año 2000, cuando Vladimir Putin llegó al poder en el Kremlin. En aquel momento, Rusia aún disfrutaba de una superioridad militar y tecnológica incuestionable sobre China, y nadie en Moscú veía a Pekín como un socio en igualdad de condiciones. La prioridad de Putin fue restaurar la importancia geopolítica de Rusia tras la humillación y el caos de la década de 1990. Y el socio clave en ese proyecto no era China, sino Europa, con su capital de inversión y su tecnología avanzada. 2 momentos decisivos cambiaron este equilibrio, ambos significativamente relacionados con Ucrania. El primero se produjo en 2014, cuando Rusia anexionó Crimea y Occidente respondió con sanciones. La respuesta de Moscú fue el llamado giro hacia Oriente, un acercamiento estratégico a China simbolizado por la puesta en marcha del gasoducto Power of Siberia y un acuerdo de gas de 30 años y $400.000 millones firmado ese mismo año. Sin embargo, el verdadero propósito de este giro no era romper los lazos con Occidente, sino señalar que Rusia tenía alternativas en Asia. En la práctica, sin embargo, las élites rusas se resistieron a una integración más profunda con China, alejándose de la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda de Pekín y promoviendo en su lugar sus propios proyectos como la Unión Económica Euroasiática. Esta estrategia de equilibrio entre Europa y China se mantuvo hasta la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. A pesar de años de retórica sobre un giro hacia Oriente, en vísperas de la guerra, la Unión Europea seguía siendo el socio económico dominante de Rusia. La Unión Europea representaba el 38,2% de las exportaciones rusas frente a solo el 14% de China y el 32% de las importaciones rusas frente al 24,8% de China. No se trataba solo de una cuestión de volumen. Europa proporcionaba al Kremlin un mercado lucrativo, estable y con moneda fuerte para sus hidrocarburos y, lo que es igualmente importante, un flujo constante de tecnologías avanzadas, maquinaria y conocimientos industriales. Sin embargo, el 24 de febrero de 2022 todo esto cambió.
La decisión de Putin de invadir Ucrania trastocó no solo la arquitectura de seguridad de Europa, sino también los cimientos mismos del modelo económico ruso. A diferencia de la moderada respuesta occidental a la anexión de Crimea en 2014, la reacción a la invasión de 2022 fue rápida y severa. Rusia se vio afectada por una serie de sanciones sin precedentes. Entre 2021 y 2024, la cuota de la Unión Europea en las importaciones rusas se desplomó del 32% al 10%, mientras que su cuota en las exportaciones rusas cayó del 38,2% al 15%. Es casi seguro que estos vínculos seguirán erosionándose. Con ello, Moscú perdió su mayor mercado y la capacidad de enfrentar a Europa con China. Después del 24 de febrero solo quedaba una opción: un solo mercado, un socio. China se convirtió en el único salvavidas del Kremlin y la dependencia se profundizó en consecuencia. La primera prueba de esta creciente dependencia es el cambio tectónico en los patrones comerciales de Rusia. China se movió instantáneamente para ocupar el vacío creado por la ruptura de las relaciones de Rusia con Europa. El comercio bilateral alcanzó un récord de 245.000 millones de dólares en 2024. La cuota de China en las importaciones rusas pasó de aproximadamente el 25% en 2021 a casi el 50% en 2024. Mientras tanto, su cuota en las exportaciones rusas se duplicó, pasando del 15% al 30%. Sin embargo, el volumen bruto del comercio no refleja toda la realidad. La imagen real de la dependencia surge cuando observamos la estructura de este comercio, que refleja un patrón poscolonial clásico: materias primas a cambio de productos terminados. No es casualidad que los analistas describan cada vez más a Rusia como el hinterland de recursos de China o incluso como un estado títere de recursos. En la actualidad, Rusia exporta a China casi exclusivamente productos básicos de bajo valor y mínimamente procesados, mientras que importa productos de alto valor y tecnológicamente muy avanzados. Las cifras no pueden ser más claras. Las materias primas sin procesar representan aproximadamente el 90% de las exportaciones de Rusia a China, principalmente combustibles fósiles, metales, minerales y madera. A cambio, Rusia solo importa productos manufacturados. Más de la mitad de todas las importaciones chinas consisten en maquinaria y equipo, con un 23%, vehículos un 21% y productos electrónicos un 15%. También es importante señalar que si bien China se ha convertido en un socio existencial para Rusia en los últimos 3 años, una relación de la que ahora depende la supervivencia del Kremlin, Rusia sigue siendo un actor secundario en el universo económico chino. Las cifras hablan por sí solas. A pesar del récord alcanzado en comercio bilateral, la cuota de Rusia en el comercio mundial de China sigue siendo marginal. En 2024, Rusia representaba solo el 3,23% de las exportaciones totales de China y el 5% de sus importaciones. En conjunto, Rusia representa apenas el 3,97% del comercio exterior de China. En los mercados de divisas se observa un cambio igualmente drástico. Mientras Vladimir Putin presenta a Rusia como líder en una lucha mundial contra la hegemonía del dólar y habla de restaurar la soberanía monetaria, los datos concretos cuentan una historia muy diferente. En el caso de Rusia, la desdolarización ha significado una sola cosa: la yuanización. Aislada del sistema SWIFT, Rusia se vio obligada a trasladar sus liquidaciones comerciales a la red CIPS de China. Al mismo tiempo, la cuota del yuan en el comercio internacional de Rusia se disparó. Antes de 2022, solo alrededor del 0,4% del comercio ruso se liquidaba en la moneda china. Hoy en día, esa cifra es aproximadamente del 40%. El yuan también se ha convertido en la principal moneda de reserva de Rusia. Ahora representa alrededor del 60% del Fondo Nacional de Bienestar, el colchón de seguridad financiera del Kremlin.
En la bolsa MOEX de Moscú, la cuota del yuan en las transacciones subió al 54% en mayo de 2024 y tras las sanciones estadounidenses a la bolsa en junio de 2024, el comercio en yuanes se disparó hasta el 99,8% de toda la actividad. Esta yuanización otorga a Pekín una enorme influencia sobre Moscú. La estabilidad financiera de Rusia, sus reservas de divisas e incluso su capacidad para realizar comercio internacional dependen ahora de las decisiones que se tomen en el Banco Popular de China. El Kremlin tolera esta profunda asimetría económica por una sencilla razón: China está alimentando la maquinaria bélica de Rusia. La producción rusa de tanques, misiles y municiones depende ahora de manera crítica de las importaciones chinas en sectores industriales clave. Pekín se ha convertido en el mayor proveedor de Rusia de los denominados productos de doble uso. Suministra a gran escala los semiconductores, la maquinaria CNC avanzada, necesaria para la fabricación de armas de precisión, la óptica para los sistemas de puntería y la nitrocelulosa, un ingrediente fundamental en los propulsores de artillería. Los datos son contundentes. En 2023, aproximadamente el 90% de las importaciones de microelectrónica de Rusia procedían de China. Las importaciones de máquinas CNC chinas aumentaron considerablemente, hasta alcanzar casi el 70% de todas las entregas a finales de 2023. Las exportaciones de nitrocelulosa, prácticamente inexistentes hasta antes de la guerra, se dispararon hasta las 700 toneladas en 2022 y más de 1.300 toneladas en 2023. El apoyo de China también es muy adaptable, ya que se modifica rápidamente para satisfacer las necesidades inmediatas de Rusia en el campo de batalla. Por ejemplo, en otoño de 2022, cuando las fuerzas rusas construyeron líneas defensivas en previsión de una contraofensiva ucraniana, las exportaciones chinas de maquinarias de construcción a Rusia se multiplicaron casi por 4. Fue esta maquinaria china la que ayudó a construir la ahora famosa línea Surovikin, que frenó la ofensiva ucraniana de la primavera de 2023. Los drones ofrecen otro ejemplo revelador. A medida que la guerra ha evolucionado hacia el uso a gran escala de drones guiados por fibra óptica, el apoyo chino se ha vuelto a ajustar. Solo en agosto de 2025, China exportó a Rusia aproximadamente 528.000 kilómetros de cable de fibra óptica y baterías de iones de litio por valor de $47 millones. China también se ha convertido en un importante conducto para eludir las sanciones. Un informe de la Escuela de Economía de Kiev reveló que el 18% de los componentes críticos que Rusia utiliza en el campo de batalla, importados oficialmente de China, son en realidad piezas fabricadas en Occidente que se incorporan a misiles y tanques rusos a través de redes de intermediarios en China y Hong Kong. La conclusión es simple y brutal. Sin China, la maquinaria bélica de Rusia se ralentizaría drásticamente, o tal vez se detendría por completo. La capacidad de Rusia para librar una guerra prolongada en Ucrania depende ahora de facto de Pekín. Y afortunadamente para Putin, Pekín no tiene ningún interés en poner fin a la guerra rápidamente. China ve ventajas estratégicas propias. El conflicto acelera la expansión de Pekín en Asia Central, a expensas de Rusia, al tiempo que desvía la atención y los recursos de Estados Unidos de la región Indo-Pacífica. El 4 de febrero de 2022, apenas 3 semanas antes de la invasión de Ucrania, Vladimir Putin y Xi Jinping firmaron una declaración conjunta en Pekín en la que proclamaban una asociación sin límites y una cooperación sin áreas prohibidas. La asociación se ha profundizado, pero en términos elaborados casi en su totalidad en Pekín, no en Moscú. Con una influencia tan enorme, el control sobre la economía y la maquinaria bélica de Rusia, China la está utilizando ahora para perseguir sus propios intereses. Moscú acepta la simetría porque no tiene un margen de maniobra significativo. Nada ilustra mejor este desequilibrio que las interminables negociaciones sobre el gasoducto Power of Siberia 2. Para Rusia y Gazprom, el proyecto es vital. Desviaría los mismos yacimientos de gas de Siberia Occidental que antes abastecían a Europa y los conectaría con el mercado chino.
Para Moscú se trata de un salvavidas estratégico, la única vía de escape para su industria del gas tras perder a la Unión Europea. Pekín, sin embargo, no tiene prisa. Está alargando deliberadamente las negociaciones para obligar a Rusia a aceptar condiciones muy desfavorables. Los medios de comunicación indican que China exige precios cercanos a las tarifas nacionales rusas, subvencionadas por el Estado. También se resiste al contrato de 30 años que quiere Moscú y presiona para que los compromisos sean mucho más cortos. La supuesta asociación sin límites se ve aún más socavada por la renuencia de China a invertir en Rusia. Aunque Pekín está encantado de comerciar con Moscú, está mucho menos dispuesto a invertir capital allí. Los datos rusos muestran un dramático colapso de la inversión extranjera directa. El total de la IED cayó de unos 500.000 millones de dólares a finales de 2021 a solo 220.000 millones a finales de 2024. Y contrariamente a las expectativas del Kremlin, el capital chino no ha llenado este vacío. Como señala un informe del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, la inversión china en Rusia siempre ha sido modesta, pero desde el inicio de la invasión a gran escala no se ha puesto en marcha ningún nuevo proyecto importante. Para Pekín, los riesgos de una exposición a largo plazo a la inestable economía rusa, sometida a sanciones, superan cualquier beneficio potencial. El simbolismo es sorprendente. Incluso cuando gigantes energéticos occidentales como BP y Shell salieron en masa de Rusia después de 2022, los gigantes estatales chinos se negaron a comprar sus activos, por temor a las consecuencias de las sanciones secundarias occidentales. Todo ello revela la verdadera jerarquía de prioridades de Pekín. En primer lugar, los lazos económicos con Occidente siguen siendo mucho más importantes para China que asumir el control económico total sobre Rusia. En segundo lugar, Pekín comprende la desesperación de Moscú. Rusia no tiene socios alternativos, ni influencia, ni vía de escape. Entonces, ¿por qué debería China arriesgarse a costosas sanciones o a invertir miles de millones en una economía inestable y en guerra, cuando simplemente puede comprar materias primas rusas con descuento y dictar las condiciones comerciales? La creciente dependencia económica de Rusia se está traduciendo progresivamente en una pérdida de influencia geopolítica. El precio que Putin paga por el apoyo chino es la aceptación implícita de la condición de socio menor en lo que antes era el territorio indiscutible de Moscú. Asia Central, el punto débil de Rusia, ha sido durante siglos su esfera de influencia exclusiva. La guerra en Ucrania ha trastocado este orden. Agotada militar y financieramente, Rusia ya no tiene los recursos para mantener su posición hegemónica en la región. China ha ocupado este vacío de forma rápida e implacable. La señal más clara de este cambio es el rápido auge del formato diplomático C+C5, un foro que reúne a China y los 5 estados de Asia Central, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, excluyendo deliberadamente a Rusia. En 2022, poco después de la invasión de Ucrania, el formato se elevó a reuniones a nivel de jefes de Estado. Pekín también ha comenzado a expandirse en el ámbito de la seguridad, impulsando las exportaciones de armas a Asia Central y estableciendo una base militar en Tayikistán. Según algunas filtraciones, Uzbekistán, que busca modernizar su fuerza aérea, podría firmar pronto un acuerdo con China para la adquisición de aviones de combate de última generación. Al mismo tiempo, Pekín está impulsando agresivamente importantes proyectos de infraestructura destinados a alcanzar un objetivo estratégico: eludir el territorio ruso y romper el monopolio de Moscú sobre el tránsito entre Asia y Europa. El más significativo de estos proyectos es el ferrocarril China-Kirguistán-Uzbekistán, planeado desde hace mucho tiempo, cuya construcción finalmente comenzó en la primavera de 2025. Una Rusia debilitada no puede bloquear estas iniciativas, debe aceptarlas en silencio. La región ha caído efectivamente en una división tácita de roles. Rusia por ahora proporciona seguridad a través de sus bases militares, mientras que China se hace cargo de la economía y las infraestructuras.
Se trata de un modelo clásico de dependencia en el que el socio más débil, Rusia, mantiene el orden en la periferia para que la potencia dominante, China, sea la que obtiene los beneficios reales. Una dinámica similar, aunque a menor escala, está surgiendo en el Ártico. Desesperada por obtener la tecnología y el capital chinos para explotar sus recursos septentrionales, Rusia se ve cada vez más obligada a conceder a Pekín acceso a una región que durante mucho tiempo consideró como su esfera de influencia exclusiva. A pesar de las abrumadoras pruebas de una simetría cada vez mayor, la tesis del Estado vasallo sigue encontrando resistencia por parte de algunos analistas. Estos argumentan que Rusia conserva ciertos atributos que la diferencian de un Estado satélite clásico y que dan al Kremlin un margen estratégico de maniobra. En primer lugar, Rusia sigue siendo la mayor potencia nuclear del mundo y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Su arsenal nuclear actúa como la póliza de seguro definitiva de Moscú, que impide a Pekín ejercer una coacción dura. En varios campos técnico-militares específicos, como los motores a reacción y los sistemas avanzados de defensa aérea, Rusia sigue manteniendo una ventaja sobre China, lo que le proporciona una baza limitada pero genuina. Las materias primas rusas también tienen un peso estratégico en caso de un posible bloqueo marítimo de China por parte de Estados Unidos. El Kremlin también está realizando esfuerzos deliberados para diversificar sus relaciones exteriores. Su intensificación de la cooperación con la India, que es un rival estratégico de China, así como con Irán y los estados del Golfo, tiene por objeto crear contrapesos políticos a la influencia china y evitar la dependencia total de un único socio. ¿Acaso refutan estos argumentos la idea de la dependencia estructural? En absoluto, pero aclaran su naturaleza. En realidad, ninguno de estos factores puede compensar la asimetría fundamental en las dimensiones económica, tecnológica y financiera. Un arsenal nuclear puede salvaguardar la supervivencia del Estado ruso, pero no protege su economía de la yuanización, ni libera su maquinaria bélica de la dependencia de las herramientas CNC y los semiconductores chinos. Del mismo modo, los intentos de diversificación de Moscú tienen un efecto limitado. Ni la India ni Irán poseen la capacidad económica o tecnológica para sustituir a China como principal prestamista de Rusia, su mercado de exportación crítico para las materias primas o su proveedor de componentes esenciales a la escala necesaria. Incluso las ventajas tecnológicas específicas de Rusia se han convertido en activos que el Kremlin está cada vez más dispuesto a intercambiar por el apoyo inmediato de China, en lugar de una base para una autonomía genuina. El modelo de Estado vasallo moderno no requiere gobernar un país a través de su embajador. Se trata de construir una arquitectura de dependencia tan estrecha que el socio más débil no pueda escapar sin recurrir en costes catastróficos. Rusia sigue manteniendo las apariencias externas de su condición de gran potencia y conserva la libertad de acción en cuestiones secundarias, pero en los ámbitos esenciales para la supervivencia del régimen y la continuación de la guerra, su autonomía estratégica se ha reducido drásticamente. Esto lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué las élites del Kremlin, plenamente conscientes de este creciente desequilibrio, lo han aceptado? La respuesta no solo radica en una necesidad económica, sino también en la ideología. Así pues, la hipótesis del Estado vasallo de Rusia por parte de China se mantiene en gran medida. La dependencia de Moscú respecto de Pekín se ha convertido en estructural, profundamente asimétrica y, lo que es más importante, en constante aumento. China controla los flujos financieros clave de Rusia mediante la yuanización, impulsa su maquinaria bélica y la está expulsando sistemáticamente de sus esferas de influencia tradicionales como las de Asia Central. Alexander Gabuev, director del Carnegie Russia Eurasia Center de Berlín, subraya que no se trata de un proceso accidental. Rusia, en sus propias palabras, se está encerrando en su vasallaje. El Kremlin es plenamente consciente de la creciente asimetría y la erosión de su autonomía estratégica, pero acepta esta realidad.
Para Vladimir Putin, la guerra en Ucrania y el enfrentamiento con Occidente se han convertido en un principio primordial, sino en una obsesión absoluta que subordina toda la maquinaria del Estado. En esta visión del mundo, el apoyo chino no tiene precio y su coste es meramente secundario. El propio Putin ha proporcionado la justificación ideológica del giro estratégico de Moscú hacia China, basándose en analogías históricas profundamente arraigadas. El 3 de noviembre de 2023, durante una reunión con la Cámara Cívica de Rusia, invocó la figura del príncipe Alejandro Nevsky del siglo XIII. Putin recordó a su audiencia que Nevsky viajó al este, a la Horda de Oro, para obtener un Yarlik, una licencia formal para gobernar, que le permitiera reunir la fuerza necesaria para defender Rus de los invasores occidentales, concretamente los caballeros teutónicos. Putin declaró abiertamente, comillas, la horda de los mongoles se comportó de forma arrogante y cruel, pero no tocó lo más importante, nuestra lengua, nuestras tradiciones y nuestra cultura, precisamente lo que los conquistadores occidentales pretendían destruir. En muchos sentidos, hoy está ocurriendo lo mismo. La analogía es sorprendentemente sincera. En el relato de Putin, la horda moderna es China, mientras que los conquistadores occidentales son la OTAN y Estados Unidos. Según la interpretación de Gabuev, Putin está tomando una decisión estratégica consciente. Prefiere ser vasallo de una potencia china que no interfiera en los asuntos internos de Rusia y no amenace su identidad cultural si esta dependencia le permite librar lo que él considera una lucha existencial contra Occidente, retratado como algo decadente y moralmente peligroso para Rusia. La pérdida de la soberanía económica se convierte en el precio a pagar por preservar la soberanía cultural y mantener una cruzada antioccidental. Sin embargo, esta vasallización no significa una subordinación total o incondicional. Como señala Gabuev, incluso Corea del Norte conserva cierto margen de maniobra frente a Pekín. Rusia también intentará preservar la apariencia de autonomía, pero en las cuestiones importantes es China la que tiene la voz decisiva. Actuando de forma pragmática y en su propio interés, Pekín seguirá utilizando su creciente influencia para obtener más concesiones de Moscú, acceso a las tecnologías militares más avanzadas de Rusia, entrada preferencial en los sectores de recursos del Ártico y Siberia, y en el futuro quizás incluso límites a la cooperación militar rusa con los rivales de China, como India o Vietnam. ¿Qué futuro le espera a Rusia en este nuevo papel? Gabuev esboza una visión de Rusia como un Irán gigante de Eurasia, un país permanentemente aislado de Occidente, con una economía más atrasada tecnológicamente y simplificada. Sin embargo, al igual que Irán, seguirá siendo resistente a las sanciones, autosuficiente en sectores clave y capaz de mantener programas de armamento avanzados. El régimen no se derrumbará, pero Rusia se transformará fundamentalmente, perdiendo parte de su capacidad de acción y convirtiéndose en un instrumento crucial en la rivalidad global de Pekín con Washington. El balance final para Rusia es trágico y profundamente irónico. Vladimir Putin, obsesionado con someter a Ucrania y restaurar el dominio imperial en Europa del Este, ha creado una realidad en la que la supervivencia de su régimen depende de un Yarlik emitido en Pekín. El precio de sus sueños imperiales en Occidente ha sido la pérdida de la soberanía estratégica de Rusia en Oriente. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal. Y hasta un nuevo reporte.